En este video vamos a repasar los conceptos de choque séptico y sepsis, pero a partir de una perspectiva del tratamiento. Y déjenme exponer a partir de esta estrategia que hacemos en la Clínica Universidad de La Sabana, donde coordinamos el PROA, y también en todo el servicio de farmacología clínica en la Universidad de La Sabana, la Facultad de Medicina, donde dirijo el programa y soy profesor asociado. Bienvenidos a este concepto que se llama código sepsis y que nos permite abordar un paciente en sepsis y en choque séptico. Les propongo 3 resultados previstos de aprendizaje en esta charla. Primero, recordar el concepto de sepsis y su importancia en la práctica clínica, con su alta morbimortalidad, cómo vamos a abordarlo. Utilizar la estrategia de código sepsis para disminuir morbimortalidad e interiorizar el ciclo de abordaje del paciente séptico bajo esta estrategia de código sepsis. Los conceptos de esta presentación ustedes los pueden revisar en este libro. Se llama Introducción al Código Sepsis, disponible en la Universidad de La Sabana, catálogo virtual, o también en físico en las librerías precisamente de la Universidad de La Sabana. Cada uno de estos conceptos y lo que vamos a ver allí, ustedes lo pueden profundizar, revisar en este libro reciente de Introducción de Código Sepsis. Además, muy pronto vamos a revisar y ustedes tendrán la posibilidad de disfrutar de este curso de Código Sepsis, donde revisaremos de más detalle todos los procesos de epidemiología, etiología, fisiopatología, factores de riesgo y adicionalmente todo el abordaje desde el diagnóstico, terapéutica, seguimiento, monitorización de estos pacientes muy pronto como diplomado que ustedes pueden encontrar también en la Universidad de La Sabana. Las siguientes diapositivas son sacadas de esta Alianza para la Sepsis, a la cual pertenecemos, el Instituto de Alianza para la Sepsis, donde nos recuerdan la cantidad de pacientes en Estados Unidos que desarrollan sepsis cada año. Estamos hablando de alrededor de 1.7 millones de adultos que generan esta patología con alta morbimortalidad. ¿Cuántos mueren? De este 1.7 millones, mueren 270.000 pacientes cada año. Una carga de mortalidad demasiado alta y con unos costos también para el gobierno norteamericano de aproximadamente 60 billones de dólares anuales. En diferentes países es distinto, pero en Latinoamérica y en diferentes regiones de nuestros países aparecen altas tasas de morbimortalidad. Algunos hablan del 50% de mortalidad en pacientes que generan choque séptico y más o menos el 30-33% de pacientes que desarrollan sepsis. Esto en nuestra región latinoamericana y con alto impacto también en morbilidad en este caso. Aquí podemos ver todo el proceso de desarrollo histórico de los conceptos de sepsis. En el siglo IV a.C. estamos hablando de un proceso de descomposición del tejido y de contaminación de las heridas con secreción de pus, con secreción de, digamos, toda la evidencia que aparecía ante los órganos de los sentidos para los pacientes y los investigadores de esa época. En el 92 aparece sepsis 1 con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la presencia de SIRS más infección correspondía a sepsis. Sepsis 2 ya aparecen los criterios diagnósticos con alta, baja sensibilidad, se empieza a identificar pacientes con SIRS sin sepsis y al revés, sepsis sin SIRS. En 2012, variables generales inflamatorias de hemodinámicas y de perfusión distal y tisular que nos permiten abordar mejor al paciente. Y finalmente, en 2016 aparece sepsis 3 con varias cosas, 3 conceptos de infección, sepsis, choque séptico, la relevancia cada vez mayor del SOFA, que nos permite diferenciar claramente
lo que pasaba en el sepsis 2 respecto a sepsis 3. Entonces, en sepsis 3, recordemos que la sepsis es el incremento del SOFA. No hay sepsis sin SOFA con un puntaje de mayor de 2 o un quick SOFA mayor de 2, que esto paulatinamente se ha venido reevaluando y hoy vemos que el quick SOFA no se incluye, inclusive hay una recomendación en contra de incluir el quick SOFA dentro de los criterios de sepsis. Entonces, la presencia de infección más un SOFA mayor de 2 nos da un concepto de sepsis que es toda esta disfunción orgánica que genera alta mortalidad. El concepto de sepsis severa que venía del sepsis 2 ya no aparece, y en el choque séptico aparece el concepto de sepsis en paciente séptico más aquel paciente que requiere vasopresor, es decir, no responde a una terapia hídrica inicial, o la presencia de un lactato mayor de 2, en donde el paciente ya se cataloga como en choque séptico. En el primer capítulo del libro de Introducción al Código Sepsis, que les recomiendo lo puedan obtener tanto en físico o de manera virtual, aparece todos los conceptos inmunológicos. Recordemos nuestra inmunidad innata con aquellas barreras iniciales, como es principalmente la barrera epitelial y adicionalmente las barreras de mucosas, y adicionalmente el reconocimiento frente a un paciente que se expone a un daño específico. Y en este daño podemos hablar de dos modelos moleculares, uno asociado a patógeno y otro asociado a peligro o a daño. Digamos que el que nos interesa es el asociado a patógeno, y en donde estos receptores tipo Toll-like pues generan en este modelo de patrón de reconocimiento asociado a patógeno pues una serie de interleuquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que tiene gran preponderancia en este tipo de pacientes, e inclusive el proceso antiinflamatorio. Es decir, no solamente el paciente se inflama, sino que a la vez se eh, genera un proceso antiinflamatorio con la presencia de interleuquina 10 como esta interleuquina antiinflamatoria. Y podemos ver todas estas mecanismos de respuesta y al final cómo se activan la fagocitosis por un lado y por el otro la generación de todas esas citoquinas pro o antiinflamatorias. Esta inmunidad pues la podemos ver como la inmunidad adquirida respecto a estas células presentadoras de antígeno que disparan la respuesta posteriormente específica con estas células donde los linfocitos T, principalmente estos linfocitos CD4, principalmente nos generan todos estos factores citoquímicos que estimulan mayor respuesta inflamatoria, ¿cierto? O natural killer o CD8 que destruyen estas células a través de un mecanismo apoptótico. Adicionalmente, posteriormente ya es una respuesta muy específica humoral con la generación de anticuerpos, IgG en principio, IgM con una respuesta posterior, o inmunoglobulinas tipo A específicas en las secreciones, en las mucosas, que nos permiten también una respuesta adecuada en los pacientes. También una inmunología desde el punto de vista activo, ¿cierto? A través de la exposición directa al microorganismo, o pasivo a través de anticuerpos o a través de vacunas que le permiten al paciente generar esta respuesta inflamatoria inmunológica específica, pero sin tener la infección específica. Cuando ya el patógeno supera nuestra inmunidad, pues vemos toda una reacción hiperinflamatoria producida principalmente por bacterias gram negativas o gram positivas.
En la gram negativa es el lipopolisacárido, que genera toda la respuesta inflamatoria. En la gram positiva, principalmente el ácido teicoico y el ácido N-acetilmurámico, que generan el modelo de respuesta asociado a patógeno. Estos lipopolisacáridos o también el ácido N-acetilmurámico, pues genera y estimulan moléculas de adhesión en los polimorfonucleares, generan barreras endoteliales que pueden ser incompetentes y hay exposición del colágeno. Con esta exposición del colágeno se activa el factor tisular y toda la cascada de la coagulación. Adicionalmente, hay liberación de óxido nítrico y adicionalmente alteración de la cascada de la coagulación, atrapamiento plaquetario y un estado procoagulante. La activación del complemento pues también nos activa los factores 9, 10 y 11 de la coagulación. Y algo muy interesante de los neutrófilos que desempeñan un papel clave en el sistema inmune, no solamente en los procesos fagocíticos, sino también matando y destruyendo los microorganismos a través de la producción de este NET, Neutrophil Extracellular Traps, que son las trampas extracelulares de neutrófilos, que también generan daño tisular, trombosis, y de esta manera se une inflamación y coagulación en el proceso fisiopatológico. Este proceso nos genera lesión celular con una isquemia tisular, obviamente por todo el proceso inflamatorio, con alteración del equilibrio metabólico celular, adicionalmente reducción del intercambio de metabólico con lesión citopática, proinflamatoria y finalmente disfunción mitocondrial, y por eso decimos que cada minuto de un paciente en sepsis es destrucción mitocondrial. ¿Por qué? Porque hay menos producción de ATP y todo el proceso de glicólisis pasa a piruvato, pero este piruvato, en lugar de entrar al ciclo de Krebs, pues se va a un proceso anaeróbico con la producción de lactato. En esta diapositiva podemos ver las manifestaciones clínicas por sistemas de un paciente en sepsis. Y podemos ver los grandes cambios, tanto desde el punto de vista neurológico, renal, gastrointestinal, endocrino, pulmonar, hematológico y cardiovascular. De tal manera que podemos orientar ya por su manifestación clínica si un paciente está en sepsis o no. La parte neurológica, la alteración del estado de conciencia, lo vamos a ver más adelante con alteración del Glasgow, alucinaciones, agitación o en el paciente, sobre todo anciano, disminución de su estado de conciencia a nivel renal, disminución del gasto urinario, hipercalemia, acidosis metabólica, a nivel gastrointestinal, el choque hepático que tanta mortalidad genera, colestasis, coagulopatía, hiperamonemia, a nivel endocrino, alteración o una producción de hiperglicemia o hipoglicemia, insuficiencia adrenal con la necesidad de más inotrópicos, deficiencia de vasopresina y, como lo decíamos, esta desregulación glicémica a nivel pulmonar. Puede haber hipoxia, taquipnea, el SDA tan complicado en nuestras unidades de cuidado intensivo, el edema pulmonar no cardiogénico. A nivel hematológico, leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia o en algunos pacientes crónicamente infectados trombocitosis y la temida coagulación intravascular diseminada, donde se dispara claramente la mortalidad. Y a nivel cardiovascular, un gasto cardíaco elevado, vasodilatación, es un paciente vasopléjico, ¿cierto? Hiperdinámico, con elevación de troponinas, hipotensión, obviamente aquí viene todo el proceso del choque, depresión miocárdica y cardiopatía isquémica, que también unido con el resto de manifestaciones generan la alta mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, la idea después de esta introducción es meternos ahora sí al tema del código sepsis. Así como hablamos de un código azul, un código blanco, un código ACB, pues esta estrategia que se llama código sepsis nos permite
una detección precoz de los pacientes en sepsis, una aplicación estructurada de un conjunto de medidas recomendadas para el reconocimiento, el diagnóstico, la terapéutica, monitorización y el seguimiento de estos pacientes, definir algunos indicadores para disminuir esta mortalidad y específicamente en pacientes que generan pocos signos y síntomas específicos, paciente anciano, el paciente que genera inmunosupresor o inmunosuprimido mejor, y que nos generan no tanta respuesta inflamatoria y que sí está séptico. El concepto clave, trabajado a partir del doctor Borges ya hace una década y donde ya el profesor Borges viene con un desarrollo en España muy interesante de todo el proceso de inteligencia artificial, implica el trabajo interdisciplinario. Yo diría interprofesional para disminuir la mortalidad. Eso es la clave y este es el concepto general de lo que es el código sepsis y la intervención temprana en este tipo de pacientes en estos 4 ejes que ya los vamos a discutir en cuanto a el reconocimiento, el diagnóstico, la terapéutica y el seguimiento. Con eso disminuimos mortalidad. Este esquema nos permite dar estos 4 cuadrantes específicos y así está en nuestro libro de introducción al código sepsis, en donde lo primero es reconozca, haga guías de un triage de alta calidad, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, diagnostique y utilice todas las herramientas posibles o las moleculares para un diagnóstico precoz, trate a estos pacientes a través de sus guías, de acuerdo con su epidemiología, inicialmente un abordaje por metas específicas, los bundles a la primera hora, a las 3 horas, a las 6 horas, a las 24 horas, y luego reevalúe, monitorice, intervenga, escale, descale, ¿cierto? Donde se hace un seguimiento específico y estamos hablando de cada 6 horas estar encima de estos pacientes y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de cultivos y sobre todo diagnósticos moleculares, sí que podemos hacer un seguimiento más estricto y más corto de este tipo de pacientes prácticamente cada 4, cada 6 horas. Vamos a desglosar todo esto, pero siempre esto bajo unos procedimientos verdaderamente establecidos, un gobierno institucional que reconozca y que aplique y apoye el código sepsis, una auditoría y mejoramiento de calidad que son los que levantan las banderitas rojas y nos dicen vamos bien, vamos mal, ¿cierto? E incluir todo el programa de optimización de antimicrobianos que en este canal de evidencia terapéutica pueden ver diversos videos precisamente de el PROA. Entonces empecemos con la parte más crítica para mí, el reconocimiento de un paciente séptico. Allí es donde los pacientes se nos están demorando y probablemente la alta mortalidad, morbilidad de nuestros pacientes está aquí en el reconocimiento. Y miren este artículo tan interesante de 2015, sobre todo para países como los nuestros de escasos recursos que nos tenemos que focalizarlos, tenemos que gastarlos bien, utilizarlos bien, y nos dicen que el principal cuadrante es el reconocimiento. Haga guías, haga triage de alto impacto que permita enfocarse en el paciente agudo, ¿cierto? Y reconocerlo adecuadamente. Actúe verdaderamente, ¿cierto? Mejore su evidencia, mejore su epidemiología, haga trabajo colaborativo y finalmente reevalúe, haga un seguimiento y diseñe estrategias para que los pacientes puedan llegar a metas específicas y todo esto a través de un entrenamiento permanente. Y este video lo que permite es esto también, entrenarnos y volver a trabajar todo el concepto de la sepsis del choque, pero desde la terapéutica, desde el abordaje. Diversas escalas se han utilizado para este reconocimiento y existe el LOTS, SOFA, el NEWS, el NEWS 2, el Quick SOFA. Cada una de estas abreviaturas aquí desplegadas con una sensibilidad,
específica, una especificidad determinada, un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. Y miren cómo el QuickSOFA, que lo utilizamos tanto, paulatinamente ha ido en una recomendación en contra para el reconocimiento de un paciente escéptico. Hoy ya no lo recomendamos y más bien empezamos a utilizar otras escalas. Y queremos profundizar probablemente en el NEWS y específicamente en el NEWS 2, que paulatinamente ha sido masificado y que ha permitido cada vez un reconocimiento más temprano, en los primeros 3 a 5 minutos, es decir, en el triage, poder reconocer el paciente escéptico. Desde la Clínica Universidad de La Sabana, aquí en Colombia, hemos modificado un poco la escala del NEWS 2. Si ustedes ven, sobre todo, la escala de saturación de oxígeno, escala 1, escala 2, cambian un poco los valores, ¿cierto? Y pues cada uno de estos puntajes nos permite determinar un puntaje total del paciente escéptico, de tal manera posibles con sepsis, pero recordemos que el NEWS no solamente sirve en sepsis, puede ser un paciente que tenga cualquier otra patología y que definitivamente nos dice dónde ubicar este paciente y qué tan urgente es tratarlo. Si tiene un puntaje 0,4 es bajo, de acuerdo con las escalas iniciales, donde si hay un puntaje de 3 en cualquiera de las variables ya es bajo medio, es una respuesta urgente en sala, 5 a 6, lo mismo medio y alto si el puntaje es mayor de 7. Nuestro grupo de investigación evidencia terapéutica realizó precisamente la validación del NEWS 2 para nuestra clínica Universidad de La Sabana. Estamos hablando a una altura mayor de 1.700 metros sobre el nivel del mar y que cambia obviamente la saturación y ustedes pueden ver en Medicine nuestro estudio, la validación precisamente del NEWS 2 para un hospital de tercer nivel en Colombia. Los integrantes de nuestro grupo de investigación y esta investigación con más de 3.800, 900 pacientes nos permitió determinar este algoritmo. Un algoritmo muy interesante donde vemos que en el triage aplicamos el NEWS y para nosotros no es 7 el punto de un triage urgente, es decir, un triage 1. El puntaje debe ser 10 o más del NEWS para llevarlo a sala de reanimación. Si el paciente tiene 5 a 9, ¿cierto? O uno de los ítems con 3 puntos, riesgo intermedio, se revisa nuevamente este paciente, se evalúa y si este paciente con todas estas variables son positivas, nuevamente se pasa a sala de reanimación. Si todo es negativo, se deja en observación. Y si es de 0 a 4, pues es un valor realmente bajo y probablemente es un paciente que se puede manejar ambulatoriamente. Ahora, en sala de reanimación, ¿cierto? Si hay una sospecha de infección, recordemos que el NEWS específicamente no es para un paciente infectado, si bien tiene una sensibilidad altísima para un paciente infectado. Entre mayor puntaje es, ya la especificidad cambia, es mayor, es mucho más alta. Puede ser para cualquier paciente que esté comprometido, cualquiera que sea su patología. Pero si hay sospecha de infección, aquí activamos el código sepsis y impresamos todo el algoritmo de manejo en este tipo de pacientes. Si no, se lleva a observación. ¿Qué más encontramos en nuestro estudio publicado en Medicine? Encontramos que si un paciente tiene un puntaje NEWS de 5 a 9, pero si tiene un puntaje de 7 o más en esta escala de 5 a 9, 7 o más tiene mayor probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, que el paciente que tenga puntaje de 7 o más, de 7 a 9, debe vigilarse cada 2 horas. Si está entre 5 y 6, se puede vigilar cada 6 horas, ¿cierto? Cada 4 horas y da un poquito más de tiempo, pero si tiene 7 o más, mayor probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo y hay que vigilarlo. Si todo esto es negativo, pues prácticamente es un paciente que podemos manejar de manera ambulatoria. Siempre en el seguimiento, y miren, los puntajes son distintos a las publicaciones iniciales y obviamente respaldados bajo la validación publicada en Medicine.
Si hay sospecha de sepsis en el hospital, específicamente ya en la parte ambulatoria, pues utilizamos el score SOFA. El score SOFA tiene en cuenta todos estos sistemas: respiratorio, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular, sistema nervioso central y renal para determinar el puntaje. Recordemos que en un puntaje 2 o más, en un paciente con sintomatología, podemos decir que tiene una disfunción multiorgánica y el paciente está infectado en sepsis. Entonces, para la definición de un paciente séptico siempre hay que calcularle el SOFA. Y también en el seguimiento, un delta de SOFA mayor de 2 respecto al inicial, el paciente va peor. Si disminuye, si baja más de 2 puntos, el paciente va mejor, y es una manera también de, no es porque el paciente tenga solo fiebre o tenga leucocitosis, va peor o va mejor, dependiendo si ya disminuye la leucocitosis, sino es una mejor escala que a las 48 horas o a las 72 podemos hacer el delta de sepsis para saber si el paciente va mejor en los casos de que el paciente esté infectado. Pero ya en el reconocimiento intrahospitalario, indiscutiblemente siempre, así sea en el servicio de urgencias, hacemos un SOFA. Este es un breve resumen para el manejo del paciente séptico. Primero, reconózcalo. Si el paciente está fuera del hospital, mire el NEWS. NEWS 2 probablemente es lo mejor, ¿cierto? Le incluimos todas estas variables específicas. Si está dentro del hospital, utilice el SOFA con todos los sistemas orgánicos integrados que están inmiscuidos para determinar el valor del SOFA. Entonces, en los primeros 15 minutos que llega un paciente ya y lo hemos valorado en el servicio de urgencias y tiene un NEWS de 10 o más, entra a sala de reanimación si el paciente está infectado, ¿cierto? Y si tiene sepsis, ¿cierto? Activamos el código. Si tiene una sospecha, nos llenamos de razones específicas para saber si está infectado. Si está infectado, activamos el código sepsis. Siempre este puntaje es de 10 o más para el NEWS 2. Claro, paulatinamente pueden existir otras alternativas adicionales al NEWS 2. Por ejemplo, la variabilidad cardíaca. Nosotros estamos haciendo una investigación precisamente del uso y la unión del NEWS 2 más variabilidad cardíaca que aumentan la sensibilidad en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial en estos primeros minutos de atención de este paciente en sepsis? Transporte oportuno al servicio de reanimación, un inicio oportuno de la reanimación, una toma de muestras en el momento adecuado para cultivo, para diagnóstico, el inicio del tratamiento antibiótico con un proceso de reanimación adecuada en la primera hora y el seguimiento estricto de este tipo de pacientes. Y así como en cada uno de los códigos, cada personal de la salud tiene una función específica, miremos cuál es la función de cada uno de los equipos. El equipo médico hace su anamnesis, examen físico, determina el NEWS, determina los laboratorios necesarios, siempre tener en cuenta la solicitud del SOFA, ¿cierto? Pero adicionalmente definir la presencia de infección o no. ¿Qué pasa con el equipo de enfermería? En el equipo de enfermería es la monitorización del paciente, obviamente establecer las vías de acceso, la toma de paraclínicos rápidamente, adecuadamente, el alistamiento de todos los sistemas de equipo médico y equipo de laboratorios y equipo instrumental específico para el abordaje de este tipo de pacientes. Entonces, hasta aquí hemos visto, digamos que los dos grandes equipos que trabajan son enfermería, medicina, sincrónicamente como equipo interprofesional. Cuando ya se activa el código sepsis, vemos que en los primeros 40 minutos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí aparece el médico, pero también el personal de terapia respiratoria, donde tenemos aquí el acceso
a la vía aérea. Determinamos si el paciente tiene una saturación mayor de 90, si no, miramos si requiere cánula nasal, una ventilación mecánica no invasiva o definitivamente una ventilación invasiva, una ventilación mecánica específica con la ayuda de el personal de la terapia respiratoria. Adicionalmente, miramos la perfusión de este paciente. Probablemente lo más importante aquí es definir su estado de perfusión y la necesidad, y aquí damos unos ejemplos que paulatinamente se vienen discutiendo si el valor es 30 miligramos por kilo de lactato Ringer o 50 o 20, dependiendo el paciente y sus comorbilidades. Damos un valor específico de 30, ¿cierto? Y siempre con líquidos que sean buferizados, estilo lactato de Ringer. No recomendamos solución salina. Miramos la evolución, se reevalúa este paciente, casi siempre una reevaluación progresiva para la necesidad de mayor bolos o el inicio temprano de vasopresores. Rápidamente la solicitud de paraclínicos, siempre hemocultivos. La recomendación es tomar para nuestra institución 4 hemocultivos, 2 del mismo sitio de aerobio anaerobio, para aerobio anaerobio pareado, y 2 periféricos para aerobios. Algunas recomendaciones mencionan 2 pareados, es decir, 2 de aerobio anaerobio y uno adicional o 2 adicionales periféricos. Nosotros por ahora estamos recomendando aerobio anaerobio en una muestra pareada y 2 periféricos en distinto sitio aerobio. Adicionalmente, pues si es necesario, las pruebas moleculares y sobre todo la utilización de Malditov o el uso de PCR múltiple para este tipo de pacientes para un diagnóstico temprano, primeros 40 minutos. Enfermería nos ayuda a tomar estos paraclínicos, la toma de hemocultivos adecuadamente realizado. Recordemos que un parámetro es disminuir la posibilidad de contaminación, la administración de líquidos adecuadamente en estos casos y el transporte al laboratorio. En el laboratorio, una vez activado el código sepsis, se le dice al laboratorio la prioridad que tienen estos pacientes para el procesamiento de las muestras y obviamente poder tener unos resultados de cultivos o por lo menos unos resultados preliminares adecuados, rápidamente informados y que el equipo interprofesional de medicina, enfermería, terapia respiratoria tengan en cuenta para el seguimiento del paciente. Dos diapositivas muy interesantes respecto al diagnóstico. El diagnóstico a través de cultivos, a través del diagnóstico molecular. Y miremos esta diapositiva tan interesante donde vemos que una vez el paciente tiene, por ejemplo, la posibilidad de hemocultivos, rápidamente podemos tener resultados de género, especie o género y especie y mecanismo de resistencia con PCR en menos de 4 horas, en donde podemos determinar si este paciente requiere un antibiótico de mayor espectro o de menor espectro, ¿cierto? Cosa que hacíamos en 72 horas, ¿cierto? Mientras esperamos el crecimiento, el cultivo, etc. Pero las técnicas moleculares no reemplazan claramente el cultivo definitivo y este es el gold standard para definir el tipo de género, especie y resistencia que tienen los pacientes. Recordemos que las pruebas de PCR múltiple muchas veces no tienen ciertos microorganismos que al final salen. Un ejemplo, la aeromona. Muchos pacientes tienen una bacteremia y un choque séptico por aeromona, pero este germen no aparece en las PCR múltiples y obviamente puede aparecer negativo, no detectado, pero necesitamos tratar a este paciente y esperar los cultivos. Pero indiscutiblemente los principales gérmenes están aquí y nos permite en menos de 4 horas hacer un tratamiento dirigido y completamente costo efectivo. Indiscutiblemente hoy debemos promulgar por el diagnóstico molecular y sobre todo los nuevos diagnósticos Maldito, por ejemplo, en una nueva generación que es tomar directamente de plasma, ¿cierto? En un paciente
séptico, en choque séptico, y en menos de 2 horas nos da género, especie y mecanismos de resistencia. Hacia allá vamos, en 2 horas, saber qué tiene este paciente y poderlo tratar agudamente y sobre todo dirigido y de manera adecuada. Viene todo este proceso de tratamiento en donde viene la reanimación con cristaloides, indiscutiblemente, y como lo veíamos en una diapositiva anterior, lactato Ringer, Plasma-Light, que también se puede recomendar hoy por hoy, pues es la base de esa pirámide de trabajo, la solicitud de imágenes rápidas, ¿cierto? Si son pertinentes, solicitud de paraclínicos, los hemocultivos, ya habíamos dicho, y esto en los primeros 40 minutos. Otras muestras que se pueden sacar de heces, orina, líquido soflarraquídeo, esputo, ¿cierto? Aparte de los hemocultivos que ya hemos mencionado y obviamente la determinación desde el punto de vista anatómico de dónde proviene la infección y que tiene este paciente en choque o en sepsis. Tener en cuenta también posteriormente ya el tratamiento, no solamente la reanimación, sino el tratamiento dirigido. Para el tratamiento, fundamental tener las guías institucionales de acuerdo con la epidemiología. Y no solamente tener las guías, sino que el personal de interprofesional de terapia, enfermería, laboratorio clínico, medicina, imágenes diagnósticas, se adhiera a estas guías y que permita, obviamente, una aproximación interprofesional supremamente adecuada. Y esta diapositiva me gusta mucho porque nos da ese triángulo, esa pirámide, desde lo más básico, que es la reanimación, líquidos endovenosos, si bien las guías de Surviving Sepsis no mencionan tanto la albúmina, pero tenemos en las primeras 24 horas aquel paciente que no responde a líquidos endovenosos, la utilización de albúmina específica y ojalá que genere no tanta carga de sodio para evitar las complicaciones posteriores. Posteriormente, mirar si el paciente requiere transfusión y rápidamente el vasopresor o el inotrópico que no debemos retrasar en este tipo de paciente. Entonces, la reanimación es lo más importante. Posteriormente viene todo el control del foco. Y en el control del foco, si bien es importante el antibiótico, indiscutiblemente lleva rápidamente a este paciente a cirugía. Muchos pacientes están inestables porque no se ha drenado el foco, no se ha controlado el foco. Hay que llevar a cirugía a este tipo de pacientes. Se hace un control intraquirúrgico para drenar y obviamente sí, después llevar a la unidad de cuidado intensivo. Siempre pensar en multidrogoresistencia, obviamente, en este tipo de pacientes, siempre de acuerdo con sus factores de riesgo, una anamnesis dirigida, el apoyo extracorpóreo temprano, ventilación mecánica, terapia reemplazo renal continuo, la ventilación extracorpórea con ECMO, la diálisis hepática, y al final un concepto muy interesante que es todo el proceso de inmunomodulación. Si bien el corticoide puede estar desde el principio, dependiendo cómo aparezca el paciente, la utilización de inmunoglobulina A enriquecida con IgM, pues nos puede generar de manera temprana, en las primeras 24 horas, una alternativa para el tratamiento inmunomodulador. Un grupo colombiano precisamente publica a un par de años atrás el primer trabajo precisamente de inmunomodulación con inmunoglobulina enriquecida y determinan unos parámetros específicos, un SOFA y en las primeras 18 a 20 horas la utilidad de la inmunomodulación específicamente en el paciente con sepsis intraabdominal, paciente con sepsis de piel y tejidos blandos o pulmonar. Muy interesante también para tenerlo presente. La terapia empírica de antibiótico, que probablemente podemos decir tan pronto como sea prudente, pero ojalá en la primera hora, hace que indiscutiblemente después de la reanimación con líquidos sea una de las terapias pilares en este tipo de pacientes. Control del foco, reanimación, control del foco quirúrgico y antibiótico terapia. En nuestro país recordemos que algunos requieren una autorización desde el punto de vista de lo que llamamos el MIPRES, ¿cierto? O la hoja de
formulación de antibiótico que se debe ser diligenciada adecuadamente para tener una estadística de prescripción, sobre todo de diagnóstico, de días de tratamiento, si es empírico, si es dirigido, etcétera. Esta hoja de antibiótico es fundamental, por lo menos en nuestra institución. Y se mira la necesidad de terapia de amplio espectro o espectro dirigido, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones, la condición anatómica, la edad, las comorbilidades, ¿cierto? El uso de antibióticos previos, y para esto hay una guía de uso de antibióticos empíricos institucionales que en cada institución probablemente es distinta, pero debe ser consultada permanentemente. Piense en multidrogoresistencia, dependiendo si, con preguntas simples, hospitalizaciones recientes, uso de antibióticos de amplio espectro, sobre todo fluoroquinolonas o beta-lactámicos recientemente, la colonización previa por ciertos gérmenes, ¿cierto? O el que ciertos familiares estén hospitalizados recientemente, que hace que probablemente la multidrogoresistencia aparezca. Pseudomonas específicamente tenemos 3 criterios específicos que son: primero, la colonización previa por pseudomonas; segundo, muy importante, la estructuralidad; y tercero, la inmunosupresión, para tener en cuenta que un paciente tenga pseudomonas y muy probablemente pseudomonas multidrogoresistentes. Este es un capítulo muy interesante que desde el PROA podemos profundizar, y los invitamos a ver otros videos respecto a este tema. Entonces, ¿qué pasa en la primera hora? En la primera hora tenemos el paciente, ¿de acuerdo? Se hace un control homeostático completo, glicemia, ¿cierto? Reanimación, tromboprofilaxis si es necesaria. Ya tenemos algunos paraclínicos, los hemos analizado. Si es necesario transfundir, tenemos una guía de hemoderivados. Si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7, hemos visto también la necesidad de imágenes diagnósticas, verlas rápidamente; si son necesarias las conductas adicionales se revisan, evaluar la perfusión, la necesidad de llegar a las metas a la primera hora, los bundles específicamente de esta monitorización, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, si no llegamos a esos bundles, reanimar, el uso de vasopresores adicionalmente, titular ciertos medicamentos vasopresores inotrópicos, y la necesidad de interconsultar a otras especialidades, sobre todo quirúrgicas, para este tipo de paciente, el uso de corticoides de manera temprana, también que nos permitan ser un sparring del vasopresor. Entonces, dentro del equipo médico podemos decir que el equipo médico clínico evalúa la respuesta a los líquidos, a las lúminas si se utilizó, proceso de invasión al paciente, la prescripción específica de control homeostático, la solicitud de paraclínicos, su análisis y obviamente su rápido traslado a la unidad de cuidado intensivo. Obviamente con todos estos parámetros adecuados. No debemos retrasar en más de una hora el traslado de este tipo de pacientes, porque es allí en la unidad donde se hace un abordaje más personalizado, más específico, obviamente por la disponibilidad de intensivista, de enfermeras con especialidad en cuidado intensivo, terapeutas que están prestas para el seguimiento de este tipo de pacientes. Y obviamente en un servicio de urgencias se hace más complicado, pero eso no significa que, por ejemplo, en una hospitalización no reconozcamos tempranamente a un paciente, no le hagamos un tratamiento inicial antes de llevar a la unidad de cuidado intensivo. Y miremos el equipo quirúrgico, pues la valoración temprana, las recomendaciones de manejo inicial, procedimientos adecuados, tempranos, ¿cierto? Estabilidad a este paciente por medio del grupo de anestesiología dentro del proceso quirúrgico, y obviamente también a su unidad de cuidado intensivo para el manejo. Muy bien, y finalmente podemos ver todo el proceso de reevaluación, monitorización, intervención y procesos de investigación. Esto merece otra revisión, y ojalá les haya gustado este video, podamos discutir adecuadamente los pacientes sépticos, y esta estrategia de código sepsis pueda ser aterrizada en sus instituciones, revisadas por su personal en formación, y podamos de verdad impactar. La reevaluación lo vamos a hacer en otros videos que son más
del seguimiento, más de el programa de optimización de antimicrobianos, que también a través de grupos interdisciplinarios deben evaluar los pacientes. Muchas gracias y hasta un próximo video.